Ya tenemos una tensión, un voltaje. Nos faltaría calcular la resistencia equivalente y su intensidad, su corriente. Entonces el primer paso pues es calcular la resistencia equivalente del circuito, y para ello pues debemos hacer pequeños bloques de reducción de circuitos para poder calcularlo. Entonces un primer paso va a ser calcular la resistencia equivalente que hay en estas dos resistencias, R2 y R3. Para ello podemos observar que estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Acuérdense que están unidos por ambos nodos. ¿Sale? Sus dos terminales están unidos en estos puntos. Por lo tanto, para hacer ese cálculo de la resistencia en paralelo, ocupamos esta fórmula, ¿sí? Indicado como el paralelo de R2 con R3 es igual a la multiplicación de las resistencias de sus valores entre la suma de sus valores. Entonces, para este caso, vamos a llamar a esto como RA, a esta reducción. Nos va a salir solo una resistencia con un valor equivalente. Entonces, multiplicamos los 12 kilos que vale en la primera resistencia por 6 kilos que valen en la segunda resistencia, entre los 18 kilos, que es la suma de sus valores. Si hacemos este cálculo, nos va a dar 4 kilo ohms. ¿Sale? Ese valor es el equivalente a estas dos resistencias. Lo podemos representar en el siguiente diagrama. ¿Sale? En lugar de poner estas dos resistencias, yo reduje esas dos a la resistencia que denominé RA y la pongo en su lugar. Entonces, esta RA, la que acabo de calcular, y vale 4 kilo ohms. Y por último, como no hay más resistencias, puedo llegar y sumar estas dos que se encuentran en serie, están unidos solamente a través de un solo nodo, en este punto, en esos terminales, y puedo calcular su resistencia equivalente sumándolas. Simplemente hacer la suma de estas dos y la calculo. Entonces, como ya es la última, yo le puedo denominar como R total, o R equivalente o RB en su defecto, si le quisieran poner así. El chiste es que pues se entienda. Y resulta de sumar R1, que es la que ya tenía, con RA, que es el valor que acabo de calcular. Entonces sumo R1, que vale 2 kilo ohms, más RA, que vale 4 kilo ohms. Y con ello obtengo la resistencia total del circuito, que fue de 6 kilo ohms. Entonces, teniendo este circuito equivalente, ya tengo el voltaje, tengo la resistencia del circuito, puedo calcular por ley de Ohm la intensidad total del circuito. Entonces, ¿cómo se calculaba? Pues es dividir el voltaje o la tensión entre la resistencia. Son 54 volts entre los 6 kilo ohms de mi resistencia equivalente, y obtengo una corriente total del circuito de 9 miliamperes. Esa sería la corriente que va a fluir a través de todos estos elementos del circuito original. Pero bueno, ¿cómo saber que la corriente que fluye en este segmento, que es la que me interesa, en I3? Yo tengo la total, pero yo quiero la de I3. Una vez que tengo estos datos de intensidad total y voltaje total, debo regresar paso por paso para ir calculando los valores de voltaje e intensidad de cada una de las resistencias que conformaron el circuito. Entonces, ahora voy, digamos que de atrás para adelante. ¿Sale? Y bueno,
Si vemos, teníamos estos tres planteamientos, para esto nos van a servir. Esta resistencia equivalente venía de estas dos resistencias, ¿vale? De R1 y RA. Si yo ya tengo el voltaje que va a fluir en este circuito y tengo la intensidad, puedo calcular el voltaje o la tensión o la caída de tensión en cada uno de estos elementos. ¿Cómo? Acuérdense de lo que estaban viendo con el profe Alex, pues que en un circuito en serie la corriente se comparte, ¿sí? Es la misma para ambos elementos. Entonces, con ese concepto, puedo calcular el voltaje de la resistencia A, porque ya tengo su intensidad, que va a ser igual a la intensidad total, multiplicado por su valor de resistencia, y con ello obtengo el voltaje en este elemento. Entonces multiplico IRA por RA, que son los 9 miliamperes, por los 4 kilo ohms de esta resistencia, y obtengo una caída de tensión en ese elemento, en estos dos puntos, de 36 volts. ¿Sale? Ahora, ya tengo la caída de tensión que hay en estos dos puntos, en estas dos palomitas. Esta RA venía de un circuito en paralelo, de dos resistencias en paralelo. Por lo tanto, sabiendo que en los elementos en paralelo lo que se comparte es el voltaje, puedo calcular las corrientes que fluyen por cada uno de los elementos. Entonces, si ya tengo el voltaje que ocurre en R3 y tengo su valor de resistencia, por ley de Ohm puedo calcular el valor de su corriente. Y para calcular la corriente, pues es dividir el voltaje entre su valor de resistencia. Ya tengo 36 volts que los acabo de calcular, entre 6 kilo ohms. Entonces, hago el cálculo y me da 6 miliamperes de corriente en este elemento. ¿Sí? Y bueno, eso sería para calcular esta intensidad en este elemento. Lo mismo podemos ir aplicando para circuitos más complejos y, por ejemplo, calcular la corriente que hay en R2. Como nota adicional, por ejemplo, la corriente de R2 podría calcularse con este voltaje, bueno, voltaje de R2, que es lo mismo, entre R2. Y R2 vale 12 kilo ohms. Si lo calculamos, nos debe salir 3 miliamperes. Lo pueden comprobar en su calculadora. No sé si haya alguna duda. No, hasta ahora no. Todo está bien. Un poco por mí. Respecto a ese ejercicio, no, pues no. Ok. Bueno, entonces son ejercicios sencillitos, ¿no? Esto se puede complicar tanto como queramos agregando pues más resistencias, ¿no? Sería más laborioso estar haciendo reducción, ¿no? Nada más. Pero pues la metodología es lo mismo. Y para ello, pues tenemos este otro ejercicio solo un poquito más complejo, pero igual. Yo puedo ahora con este ejercicio calcular qué corriente fluye total, qué corriente está fluyendo aquí y qué corriente está fluyendo acá, en I4. Entonces, al igual que el ejercicio pasado, pues debemos calcular primeramente la resistencia equivalente. Para ello, pues, le voy a añadir aquí algunos diagramas, pero vamos a calcular primero el paralelo de estas dos, de R2 y R3, que es uno de los primeros pasos que podemos hacer. ¿Vale? Entonces, calculo el paralelo y le voy a nombrar RA.
RA va a ser el paralelo de R2, R3, con sus valores 18 kilos y 2 kilos, y me da una resistencia de 1.8 kilo ohms. ¿Sale? De ahí, mi siguiente paso es sumar R1 con el equivalente que obtuve. ¿Sale? Lo voy a poner por aquí. Y por acá tengo la fuente. Esto es RA, esto es R1 y esto es R4. Mi siguiente paso pues es reducir estos dos. Y al final solamente voy a obtener un paralelo. Esto lo voy a llamar RB y esto es R4. Entonces RB lo voy a calcular simplemente sumando RA con R1. Lo sumo y me da 8.6 kilo ohms de esta resistencia. Y por último, la resistencia equivalente pues es el paralelo de RB con R4. R total. Calculo el paralelo de estas dos con 8.6, que es lo que acabo de obtener de RB, y R4 que vale 8.2. Entonces me da una resistencia total o equivalente de 4.19 kilos. Con esos valores ya tengo la tensión de todo el circuito, tengo otra vez la resistencia equivalente y puedo calcular ahora la intensidad total de este circuito, 2.86. 2.86 miliamperes. Entonces, de entrada ya tenemos la corriente que fluye aquí. Y esa es la corriente total del circuito. ¿Sale? Que es la intensidad total. Luego nos pedía o nos indica calcular esta I4. ¿Sale? Esa I4. Y también podemos calcular aquí este voltaje. ¿Sale? ¿Qué es? Entonces, primero, pues yo ya sé que tengo la corriente total. Quiero calcular esto, pero como está en paralelo, lo que comparte va a ser el voltaje. El voltaje de la propia fuente, en este caso, 12 volts. En estos dos puntos están 12 volts. Entonces, para calcular